Welcome to the Lord's table. Bienvenidos a la mesa del Señor. We're in the midst of a bilingual school here at Shiloh, Toowoomba, Australia. Estamos en medio de la celebración de la escuela bilingüe apostólica aquí en Australia. And each morning we begin the day with the breaking of bread. Y cada mañana comenzamos partiendo el pan, Because by the grace of God, puesto que por la gracia de Dios, ever since we began this apostolic ministry in January 1998, desde que comenzamos este ministerio en enero de 1999, we have had the table of the Lord restored to us. hemos restaurado la mesa del Señor. And so we've been practicing what the early church practiced. Y entonces hemos estado practicando lo que hacía la iglesia del primer siglo. In Acts chapter 2, verse 42, En Hechos 2:42, the scripture says, speaking of the 3,000 who had been baptized that day, refiriéndose a los 3,000 que habían sido bautizados en ese día, that they continued steadfastly in four things. que ellos perseveraban en 4 cosas. And we could call these four things the first works of the church. Y podemos llamar a estas 4 cosas las primeras obras de la iglesia. They continued in the apostles' doctrine. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, They continued in the fellowship. en la comunión And they continued in the breaking of bread y en el partimiento del pan and in prayers. y en oraciones. And these are the first works Y estas son las primeras obras that Jesus commanded us to return to in Revelation chapter 4, verse 5. que Jesús nos ordenó que regresáramos en Apocalipsis 4, Chapter 2 capítulo 2, and verses 4 and 5. versículos 4 y 5. Jesus is challenging the church at Ephesus Jesús estaba desafiando a la iglesia de Éfeso to turn back to their first love. que regresasen a su primer amor. And he said that the way to do that is to repent and do the first works. Y les dijo que la manera de lograr eso era arrepintiéndose y haciendo las primeras obras. And so the Lord showed us that the first works are these four important things that the first church devoted themselves to. Y entonces el Señor nos está recordando que las 4 cosas a que Él se refería son estas que están señaladas ahí en Hechos 2:42. What were they committed to doing? ¿Qué era lo que estaban comprometidos a hacer? The teaching of the apostles, the doctrine. La enseñanza de los apóstoles, la doctrina, The fellowship, the saints functioning together. la comunión, los santos funcionando juntos, The breaking of the bread, coming to the table of the Lord regularly. partiendo el pan, asistiendo a la mesa del Señor de manera regular And corporate prayers, entering into prayer together. y en oraciones corporativas, que todos participasen de la oración. There's the description of a functioning church. He ahí la descripción escritural de una iglesia en funcionamiento. So Acts 2:46 says, Así que Hechos 2:46 dice, they continued daily in the temple. y perseveraban unánimes cada día en el templo, They were in one accord, totalmente de acuerdo, and they were breaking bread from house to house daily. y partían el pan de casa en casa diariamente. They were sharing fellowship meals together. Entonces compartían juntos las comidas, There was praise and worship in the midst. y en el medio de ellos habían oraciones y adoración, And they had favor with the people around them. y tenían favor del pueblo que les rodeaba. And the Lord was adding to their number daily those who were being saved. Y el Señor añadía diariamente a aquellos que habían de ser salvos. So one of the keys to revival Así que una de las claves para el avivamiento is the restoration of the table of the Lord. es la restauración de la mesa del Señor, The breaking of bread el partimiento del pan regularly, regularmente even daily, y aún diariamente, wherever the saints are, donde quiera que los santos se whenever encontrasen, they gather together, donde quiera que se reuniesen, in the temple, the church meeting, en el templo, en las reuniones de la iglesia, in the house, the church meeting in the house, en las casas, en las reuniones hechas en las casas, even at the prayer meeting. aún en los devocionales. It is good to remember Jesus. Es bueno recordar a Jesús, To eat of the bread and drink of the cup, comer del pan y beber de la copa, proclaiming his death until he comes. proclamando su muerte hasta que Él venga. Getting the emphasis back into the church De regreso a ese énfasis en la iglesia que debemos of the tener, great victory that Jesus has won by dying on the cross and rising again, en la gran victoria que obtuvo Jesús al morir y al resucitar, and proclaiming his coming. y proclamar su venida, The Lord cometh. la venida del Señor. Maranatha. Maranatha. Amen. Amen. So this first church
Así que esta iglesia primitiva continued steadfastly perseveraban in the breaking of bread. en el partimiento del pan. And what is the breaking of bread? ¿Y en qué consiste el partimiento del pan? Jesus said, we're to eat of the bread and drink of the cup, Jesús dijo, cada vez que comieres este pan y bebieres de esta copa and to remember him. y lo recuerden, That is, remembering what he did for us by going to the cross. es decir, recordar lo que Él logró, lo que Él hizo cuando fue a la cruz por nosotros. 1 Timothy 2 verse 6 says 1 Timoteo 2:6 dice that he gave himself a ransom for all. que Él se entregó a sí mismo por todos. Hebrews chapter 1 verse 3 says Hebreos 1:3 nos dice that when he had by himself purged our sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high. Cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. We are to remember Jesus Debemos recordar a Jesús in what he did by dying on the cross and rising from the dead. en lo que Él hizo al morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. Paul says that when we remember Jesus in the bread and the cup, Pablo dice que cuando recordamos a Jesús con el pan y el vino, we are proclaiming his death. estamos proclamando su muerte. But not only his death, Pero no solo su muerte, we are proclaiming his resurrection. sino que también proclamamos su We are resurrección proclaiming his ascension into heaven. y a su ascensión al cielo. We are proclaiming that he's coming again. Y estamos proclamando su venida. Hallelujah. So the table of the Lord concerns his coming. Entonces, la mesa del Señor concierne con su venida. When we eat the bread and drink the cup, Cuando comemos el pan y bebemos de la copa, the scripture says we proclaim the Lord's death until he comes. las escrituras dicen que proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. So we are living in the period of history Entonces estamos viviendo en un periodo de la historia between the cross and the coming. en el cual vivimos entre la cruz y su venida. One day, our young apostle Nicholas and his wife Una vez el joven apóstol Nicolás y su esposa were in the front yard of their house, estaban en el patio del frente de su casa and they had these powerful inscriptions on their front gate that, was it? Jesus is God, mighty to save. Entonces vieron un aviso que decía, Jesús es Dios y muy poderoso. And a dear little Baptist lady came walking by one day and saw them in the garden. Y un día una señora bautista caminaba y se acercó al jardín And she said, I love your signs. y le dijo, me gustan sus avisos. And they got into a conversation. Y entonces se involucraron en una conversación. And the dear sister said, oh, nobody's preaching the word of God these days. Y les comentaba que nadie predicaba la palabra de Dios en estos días. Nicholas said, we are at Shiloh. Nosotros, les dijo Nicolás, lo hacemos en Shiloh. No, she said, nobody's coming to the table of the Lord much these days. No, nadie viene en estos días a la mesa del Señor. Nicholas said, we do every day. Pero nosotros sí lo hacemos todos los días, les dijo Oh, she Nicolás. said, that's wonderful. Y le respondió, oh, es maravilloso. She said, do you know that every time we break bread, Le dijo, cada vez que nosotros partimos el pan, we're a little bit closer to the coming of the Lord? estamos más cerca de la venida del Señor, le dijo ella. Can you say amen? ¿Puedes decir amén a eso? Every time we break bread, Cada vez que partamos el pan, we're a little step closer to the coming. estamos un paso más cerca de su venida. Because this is the time we're living in. Porque es el tiempo en que estamos viviendo. Remembering Jesus in his death and resurrection, Recordando a Jesús en su muerte y su resurrección, proclaiming his coming. proclamando su venida. Hallelujah. Jesus said the table was to be in remembrance of him. Jesús dijo que la mesa debía celebrarse en su recuerdo. So the table is more than just remembering the death of Jesus. Así que esto es más que celebrar la muerte de Jesús. It's remembering the Lord himself, Es recordar a Jesús mismo, who died and rose again, quien murió y resucitó. and who's going to descend from heaven with a shout, Y vendrá y descenderá del cielo con un grito, with the voice of an archangel, acompañado de un arcángel, and with the trumpet of God. con trompeta de Dios. That's 1 Thessalonians 4:16. Eso lo encuentran en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 6. Verse 15 of that chapter says El versículo 15 de ese capítulo dice that there's going to be a generation who are alive and remain until the coming of the Lord. que habremos quedado hasta la venida del Señor una generación. And God will bring with him, with Jesus, Y Dios traerá con Jesús those who sleep in Jesus. también aquellos que durmieron con él.
So we are preparing for his coming. Así que nos estamos preparando para su venida. The outworking of heaven, of history, the outworking of history is not for all of us to reach to heaven. La manifestación de la historia no es para que todos nosotros lleguemos al cielo, But it is to be prepared for the coming of the Lord, sino para que estemos preparados para la venida del Señor who is returning to the earth. en su regreso a la tierra. So the coming of the Lord is meant to be a central and significant factor of our faith. La venida del Señor está destinada a ser un factor central e importante de nuestra fe. We are saved by faith Somos salvos por la fe in the redemptive work that Jesus has completed by En la- dying and rising again. en la obra redentora que Jesús ha completado al morir y resucitar. But what are we saved for? ¿Pero para qué somos salvos? Not primarily to go to heaven, No primariamente para ir al cielo, but to be witnessing to Christ, sino para ser testigos de Cristo. to be reflecting the life of Christ in the world, Ser reflejo de la vida de Cristo en el mundo. manifesting as the sons of God Manifestado como hijos de Dios until he comes. hasta que Él venga. We're not preparing to go to heaven. No estamos preparándonos para ir al cielo. God takes care of all that. Dios se ocupa de todo eso. If you fall asleep in Jesus, Si usted duerme en Jesús, you'll find yourself in heaven se encontrará a sí mismo en el cielo and you'll be very happy. y estará muy feliz. But you're not there forever. Pero no vas a permanecer allí por siempre, You're there until he comes, sino que estarás allí hasta que Él venga. because God will send you with Jesus back to the earth, Porque Dios te va a enviar de vuelta con Jesús a la because the tierra. resurrection is taking place in the earth. Porque la resurrección se va a dar en la tierra. It can't take place in heaven. No puede eso suceder en el cielo. Why? ¿Por qué? Because there's no death in heaven. Porque en el cielo no hay So there's muerte. nothing to resurrect in heaven. Entonces no hay nada que resucitar en el cielo. Death happens in the earth. La muerte sucede aquí en la tierra. And that's why the departed ones have to come back with Jesus to be resurrected in the earth. Entonces por eso es que nosotros vamos a morir y vamos a regresar con Él a la Aleluya. tierra. So every time we partake of the table of the Lord, Entonces cada vez que participamos de la mesa del Señor, we are proclaiming that Jesus died, estamos proclamando que Jesús murió, that he rose from the dead, que resucitó de entre los muertos and that he's coming again. y que Él viene nuevamente. Hallelujah. Aleluya. So as we receive the bread, the biscuit, and the cup this morning, Así que recibimos el pan y los trocitos de galletas en esta mañana let us recall the words of Jesus himself. y vamos a recordar la palabra misma de Jesús. He took the bread and broke it Él tomó el pan y lo partió and said, "This is my body." y les dijo, este es mi cuerpo. He took the cup Y tomó la copa and offered it to his disciples y la ofreció a sus and discípulos. said, "This is the cup of the new covenant in my blood." Y les dijo, este es el pacto de mi sangre. Amen. Amén. So this morning as we take the biscuit and the cup, Esta mañana, en la medida que tomemos el pan y la copa, we remember and value the body and blood of Jesus, celebraremos la muerte y sepultura de Jesús and we eat and drink y comemos y bebemos in remembrance of him. recordándolo. Amen. Gracias. Let us take the bread this morning. Tomamos el pan en esta mañana. Jesus, we remember you. Jesús, te recordamos. We thank you for dying on the cross. Te damos gracias por haber muerto en la cruz. We praise you for the resurrection. Te adoramos por tu resurrección And Lord, we are preparing for your coming. y nos preparamos, Señor, para tu venida. Amen. Amén. The cup, La copa, the blood of Christ, la sangre de Cristo the surety of his coming, y la seguridad de su venida. but also the surety that all our sins have been taken away. Pero también la seguridad de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Amen. Amén.